Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos. Qué bueno poder tener este tiempo una vez más para poder compartir con cada uno de ustedes. La verdad que es un privilegio para nosotros poder tener estos espacios en esta plataforma para que podamos compartir y conversar en un tiempo un poquito diferente a lo que hemos venido haciendo durante estas últimas semanas. Así es. Como decías, la idea es compartir, la idea es que en esta hora podamos interactuar un poco más y que haya tal vez preguntas y que podamos responder y así entre todos poder tener un aprendizaje en este tiempo. Así es. Hoy a este espacio le hemos denominado Conexión con Fra Río. ¿Por qué Conexión con Fra Río? Porque queremos que sea un espacio en el que ustedes que están viéndonos desde la casa, de su hogar, de su quietud, de su intimidad, puedan compartir con nosotros este tiempo y juntos podamos ir reflexionando sobre un tema que es bastante interesante y que hoy en día, con toda la situación que estamos viviendo y experimentando, se ha hecho mucho más evidente y notorio. Entonces queremos invitarles a ustedes que nos están viendo, que puedan compartir con nosotros, que puedan a esta hora de pronto interactuar con nosotros, escribirnos un mensajito, como por ejemplo ahí Lulú Muñoz, que nos está acompañando una vez más. Entonces nos pueda escribir y podamos estar compartiendo la reflexión de esta noche. Así que Lulú, bienvenida, esperamos que te puedas quedar con nosotros durante la transmisión de esta noche y que así podamos edificarnos unos a otros y también podamos tener un tiempo para orar. Así que una vez más, bienvenidos a todos los que nos acompañan. La invitación, les recuerdo, es a compartir con nosotros a través de sus mensajes, a través de esta plataforma de Facebook Live y podamos entonces compartir algo bien especial. Entonces, bueno, para empezar vamos a tener un tema de introducción importantísimo que tiene que ver con el estrés. Y yo sé que en este momento hemos experimentado mucho estrés por diferentes circunstancias, pero la más importante pues el tema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. ¿Y cuál es la idea? Que nos compartan qué factores o qué cosas en este tiempo a causa de esta pandemia ha generado estrés en sus vidas. Muchos, hemos tenido que hablar con muchos de los cuales les han tenido que enviar tal vez a vacaciones no pagas. Eso es un generador de estrés. ¿Por qué? Porque los recursos no saldrían de ninguna parte para esa familia. Otros en esta situación también de escolaridad están experimentando ser profesores en casa y muchas otras cosas que están generando estrés. Pero queremos tomar un poco del diccionario a ver qué significa en realidad entonces estrés. Dice que el estrés es el conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, las alegrías. Imagínate, o sea, cuando tenemos algo que nos genera en muchos o en momentos repetitivamente esas sensaciones, esas emociones, entonces nos pueden generar estrés. Y sí, han habido momentos en esta pandemia, por ejemplo, en lo personal, en el que el hecho de no salir, de estar solamente en casa, ha habido veces donde olvido esa situación y tengo la sensación de que voy a salir, de que voy a hacer mi vida normal y me detengo un momento y pienso, no, estoy en cuarentena, no puedo salir y eso genera algo ahí dentro, una sensación tal vez de frustración, una sensación de miedo, ¿por qué no? Entonces todas esas cosas generan estrés. ¿Qué te genera estrés a ti? ¿Qué te genera estrés a mí? bueno, yo creo que, y esa es la invitación, cuéntenos ustedes que están ahí en casa, ahí tenemos a Nata Castaño, también se ha conectado y hay varios que están ahí conectados, cuéntenos, ¿qué le genera estrés a usted? A veces podemos pensar que, bueno, no, pero nosotros somos cristianos, entonces como cristianos no deberíamos estresarnos,
pero queremos que ese espacio sea un espacio donde podamos compartir, conversar, abrir un poquito el corazón y contar esas cosas que a veces en este caso nos generan estrés. Bueno, hay muchas personas a las que le ha generado estrés, por ejemplo, el tema del estudio en casa. Y debo reconocerlo que aunque nosotros el año pasado tuvimos la experiencia de compartir, y bueno, y lo compartimos hace un par de días atrás en un conversatorio, tuvimos la experiencia de tener a nuestros hijos estudiando en casa. Aún así, estos días han sido un poquito de estrés porque estamos trabajando en casa, estudiando en casa, conviviendo, compartiendo, y todo eso va generando en algunos instantes tal vez un poquito de ese estrés, de esa tensión de tener todo junto, ¿sí? Entonces, a veces es un poquito, pero bueno, hemos generado algunos espacios también donde podemos relajarnos un poco y liberarnos de esa carga y del estrés. Entonces, les invitamos, cuéntenos, ¿qué le genera estrés a usted? ¿Qué ha estado generando estrés a ustedes durante estos días de pandemia? Bienvenida Viviana Hernández desde Medellín. Entonces, estamos hablando acerca del estrés. ¿Qué le genera a usted estrés durante estos días? ¿Se ha incrementado el estrés? Sí, y esa es la invitación, a que tengamos espacios donde podamos bajar esos niveles de tensión y de estrés, porque básicamente estamos adaptándonos a una vida donde no fue algo que escogimos o que elegimos nosotros, sino que fue prácticamente una imposición debido al cuidado de nuestra salud. Entonces, es importante tener esos espacios donde podamos, tal vez para nosotros individualmente, buscar momentos de quietud, buscar momentos donde podamos relajarnos, pero también en familia y sobre todo en realidad en familia. Estamos también trabajando devocionales familiares, ya les vamos a hablar también de eso, y la idea es eso, que busquemos en todo momento el espacio en el día, el espacio para estar tranquilos, hablar de un tema o ver una película, y así, todo va a depender mucho de cómo nosotros tengamos esa disposición. Entonces hay algo muy maravilloso que se está manejando en este momento y es nuestra buena actitud, ¿sí? Todo esto nos ha dado la oportunidad de aprender cosas. Y creo que una de las cosas que he aprendido y que sé que muchos han aprendido es tener una buena actitud frente a esta situación. Exactamente. Pero es bien importante comprender que el asunto, sobre todo cuando hablamos de familia, el asunto del manejo del estrés. Nosotros no somos expertos, ¿sí? En el tema del manejo del estrés, pero como hemos vivido momentos de tensión por toda esta situación, queremos compartir de pronto algunas de las cosas que, como decía mi esposa, nos ha funcionado. Como por ejemplo tener espacios de relajación familiar. Vamos a ver una película, vamos a reírnos un rato, vamos a contar algunas historias, vamos a jugar a algo. Porque una de las tentaciones y uno de los problemas que a veces enfrentamos en una situación como esa, en donde estamos en cuarentena, estamos aislados, estamos encerrados y trabajando en casa, es que a veces no somos capaces o se nos dificulta un poco el manejo de los tiempos. Entonces, como trabajamos en casa, podemos pensar que podemos ocupar todo el día para trabajar. Y no, necesitamos esos espacios. Entonces, la invitación para los que se vienen conectando a este tiempo es ¿qué les ha generado estrés a ustedes? ¿O cómo han manejado? Si lo han podido hacer, ¿cómo han manejado el estrés? Y la invitación, por eso este espacio se llama Conexión con Fra Río, porque queremos que ustedes se sientan conectados con nosotros desde la casa. Entonces, cuéntenos ahí a través de sus mensajes. Le damos la bienvenida a Ana Echeverry, que también Ana Cristina, bienvenida, que se ha conectado con nosotros. ¿Qué más? Luz Marina está por allá, bienvenida a la familia también. Y también tener en cuenta que el estrés no solo se ha generado en los adultos, hay que pensar en los niños. Muchos niños en casa que han tenido que adaptarse también a esta situación. Así que
mientras nosotros como adultos tengamos esos espacios para poder manejar el estrés, nuestros niños también tendrán ese espacio para relajarse y para saber que nosotros como adultos estamos también para ellos. Entonces, el tema es muy valioso y muy importante. Cuéntanos tú, ¿qué has hecho para manejar tu estrés o para manejar esos momentos de preguntas, de miedos, de emociones, de sensaciones? ¿Qué has hecho tú? Así es. Pero bueno, les anunciamos que este espacio, o dentro de este espacio, además de hablar de este tema tan actual, el tema del estrés, sobre todo el estrés por causa de toda esta situación social, de salud, de cuidado, de estudio en casa, de trabajo en casa. Además de eso, queremos también hablar y que reflexionemos un poco en la palabra del Señor. Y les habíamos anunciado, mientras algunos nos están escribiendo, saludándonos, queremos pedirles que ahí ustedes participen con nosotros y que podamos meditar en una parábola que Jesús enseñó o que Jesús compartió para poder enseñar algo muy, muy especial. Y es una parábola que la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 26 al 29. Y es una parábola que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Entonces, para los que se están conectando, hemos estado compartiendo un poco acerca de qué cosas están generando estrés en estos días y cómo podemos también aliviar un poco todo este asunto de las cargas y el estrés que hemos estado manejando. Pero entonces aquí, Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 29. Yo lo quiero leer en favor de ustedes desde la Nueva Traducción Viviente y le voy a pedir a mi esposa que lo lea desde la versión Reina Valera. Entonces vamos a leer las dos versiones y vamos a meditar un poquito en ella. Entonces, si usted tiene una Biblia en su casa y puede buscar este texto y leer con nosotros, le invito a que lo haga. Si no, puede escuchar la lectura. Recuerden, Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 29. Entonces, voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así dice en la Reina Valera, dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, exactamente. Muchísimas gracias. Saludo a Joana Villa. Ella se ha conectado desde Coronel, Chile, de mi tierra natal. Joana fue una compañera de la escuela. Y ella trabaja en un supermercado en Coronel. Y ella nos cuenta de que una de las cosas que le producen estrés es cuando llegan esos clientes a veces mal geniados, con un montón de problemas, y van y se desquitan con ella. Claro, imagino lo que tiene que ser estar trabajando con un montón de personas, atendiendo a un montón de personas y que lleguen y lleguen con sus problemas y a desquitarse. Pero Joana dice que cuando ella pasa esto, ella les habla con mucha tranquilidad y luego se va a su oficina y respira profundo. Sí, entonces creo que eso es una buena técnica. Un saludo para ti, Joana, gracias por escribirnos. Eso creo que es una muy, muy buena técnica para poder solucionar esa situación de estrés, ¿sí? Bueno, por ahí también nos están escribiendo.
Ok, Lulú nos está diciendo que para ella ha sido muy difícil porque ella está sola en casa, su esposo está por fuera y por toda esta situación no ha podido llegar. Entonces, bueno, es un motivo para orar y obviamente eso también es un generador de estrés. Sí, y pensando en Joana Villa, en nosotros cuando nos toca ir, cuando nos tenemos el pico y cédula y que tenemos que ir a comprar, claro, es una situación que no se ha vivido antes. Entonces el hecho de que tienes que esperar a cierta distancia y esperar que salga la gente que está en el supermercado para que dejen entrar otra cantidad de personas, y cuando entras tienes que prácticamente te bañan en alcohol, tienes que ponerte gel nuevamente. Bueno, son muchas cosas que nosotros desde afuera vemos, pero los que están ahí trabajando me imagino que deben soportar otra clase de estrés. Gracias, Joana, por contarnos tu historia, y también a Lulú, porque así como tú, Lulú, hay muchas familias también que han quedado atrapadas en otras ciudades y no han podido volver con sus familias, inclusive en otros países, y no han podido volver con sus familias en esta situación. Muy difícil. Así es. Bueno, habíamos leído entonces la parábola de la semilla que crece, Marcos capítulo 4, verso del 26 al 29. Y nos gustaría preguntarles a ustedes, los que están ahí conectados, escríbanos, ¿qué le gustó del texto? ¿Sí? ¿Qué le gustó de esta parábola que Jesús enseñó? Y que para nosotros para este tiempo creo que es muy, muy importante. En lo personal me gusta mucho, lo hemos compartido en la iglesia, con la congregación, tal vez de manera más íntima, pero creo que es un texto que nos puede ayudar un poco a comprender esta situación del estrés. Entonces, cuéntenos qué le gustó, qué les llamó la atención, qué frase, qué texto, qué palabra les llamó la atención de esta parábola ahí en Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 29. Cuéntenos, Diana, cuéntenos qué te llamó la atención de esta parábola. Yo pienso en el primer versículo y me encanta lo que dice en cuanto al reino de Dios. Dice, así es el reino de Dios. Me encanta porque a veces pensamos en Dios y pensamos que Dios está tan lejos de nosotros. ¿Cómo vamos a conocer sus planes o cómo vamos a conocer cómo es Dios? Y Jesús, al venir y hablar a través de parábolas, nos enseña una forma fácil de conocer a Dios. Y es increíble encontrar unas líneas donde te dicen, y mira, no solo vas a conocer a Dios, sino que vas a conocer cómo funciona el reino de Dios. Entonces eso me llama mucho la atención. Exactamente. Y bueno, me imagino que muchos de los que nos están escuchando saben que las parábolas son eso, son enseñanzas. Enseñanzas que Jesús normalmente acostumbraba a hacer para poder transmitir una información que podríamos decir es desconocida para sus oyentes, pero a través de ejemplos prácticos, de cosas que las personas que escuchaban podían comprenderlo. Por eso que en este caso parte, por lo menos en la versión que yo leí, la Nueva Traducción Viviente, dice que el reino de los cielos es como, ¿sí? Entonces, a través de este ejemplo de la semilla que crece, Jesús viene a contar, a hablar acerca de cómo funciona el reino de los cielos, ¿sí? Y Aida nos cuenta qué le llama la atención. Vamos a leer, dice Aida Tavares. Hola, Aida. Hola, bendiciones. Me llama la atención esta parte. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Me da tranquilidad que mi Padre Celestial cuida de mí en todo momento, día y noche, dice Aida. Ok, qué interesante. Aida, bienvenida. Muchísimas gracias por compartirnos qué es lo que te llamó la atención de este texto. Y sí, entonces, de hecho en el capítulo 4 hay muchas parábolas. Todo el capítulo 4 habla de parábolas. Jesús enseñando cómo funciona el reino de los cielos, hablando cosas desconocidas, pero a través de situaciones conocidas.
A mí me gusta, y eso es lo que a mí también me gusta muchísimo, como a ti, como tú lo decías, el poder saber de algo que puede ser tal vez conocido, comprender algo desconocido, aunque nosotros no somos agricultores. De hecho, nos ha ido muy mal. Debemos confesarlo, nos ha ido muy mal como agricultores. Hemos intentado en muchas ocasiones sembrar algunas cosas y lamentablemente no se nos da. Creo que definitivamente nuestra labor no va por ese lado, no va por el lado de la agricultura, pero hemos escuchado y sabemos más o menos, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo del agricultor? ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo del agricultor? Entonces, queremos invitarles que nos cuenten qué le llama la atención del texto que hemos leído, qué puede usted aprender, qué cosas ve en este texto, en esta parábola, que pueda ser significativa para usted en este tiempo, especialmente para este tiempo. Y les decía, el trabajo de la agricultura no es un trabajo fácil. Bueno, tus abuelos sí trabajaron, son agricultores, han trabajado la tierra. Yo he estado cerca de personas que han trabajado la tierra y no es un trabajo fácil. Para nada es un trabajo fácil y creo que todos lo sabemos. Tenemos en cuenta que el agricultor prácticamente madruga madruga para tener en cuenta que tiene un trabajo grande por delante y se acuesta, como dice la palabra acá, tranquilamente. O sea, ellos hacen lo que deben hacer y se acuestan tranquilamente. Es algo admirable. Exactamente. El trabajo del agricultor es muy pesado. No es simplemente tomar la semilla y lanzarla por allí. No. El trabajo del agricultor es un trabajo de mucho esfuerzo, de una inversión de recursos, no solamente recursos económicos, sino también recursos de tiempo, recursos humanos, una cantidad de cosas. Se invierte una cantidad de recursos, de elementos en el trabajo de la siembra. Entonces no es un trabajo sencillo, no es simplemente tomar semilla y esparcirla. Es un trabajo donde el agricultor tiene que preparar la tierra, ¿sí? No sé si de pronto hay alguien más experto que nos esté viendo, que nos pueda dar algunos tips de cómo trabajar la tierra o de la agricultura, pero el trabajo de la tierra, el trabajo de la agricultura es un trabajo que requiere preparación. Hay una preparación para poder trabajar la tierra, hay un trabajo allí y luego entonces viene todo este proceso de la siembra. Pero remover la tierra es un trabajo durísimo, ¿sí? El trabajo previo a la siembra es un trabajo de mucho esfuerzo. En algunas ocasiones la tierra de pronto ha pasado por tiempos de sequía y la tierra está árida, la tierra está dura, entonces hay que moverla, hay que humedecerla, hay que darle la vuelta para que la tierra esté apta para poder recibir entonces la semilla. Pero ya cuando el agricultor ha hecho todo ese trabajo, viene y ahí sí planta la semilla, ¿sí? Así es. Y es interesante que lo que decía Aida, ¿no? Del tema de el dormir. Dice que luego que el agricultor siembra la semilla, dice en el verso 27, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende qué sucede, ¿sí? Ahora nosotros por la tecnología sabemos cuál es el proceso y cómo si la semilla crece, ¿verdad? Hay videos en YouTube donde uno puede ver cómo la semilla germina y comienza a crecer. Yo recuerdo que la mayoría, y me imagino que la mayoría de nosotros vivimos la experiencia en la escuela, y no sé si Joana todavía está conectada con nosotros. A nosotros en la escuela nos hicieron el experimento del frijolito, o como decimos en Chile, del poroto, ¿sí? De poner el frijolito ahí en la... Con el algodón. Con el algodón húmedo. ¿Tú también lo hiciste? Claro. ¿Sí? ¿Y cómo te fue? Súper bien. ¿Sí? ¿Creció la...? Sí, creció. ¿Y te dio algún fruto? No, hasta allá de un frijolito, no, pero esa es la idea. Y mira lo que dice Lulú. La semilla siempre debe estar en buena tierra para poder dar buen fruto. Entonces, esa preparación de la tierra es tan importante. Es importante incluso
que esa tierra sea movida, es importante que esa tierra tenga abono, es importante muchas cosas en cuanto a la preparación. Entonces, qué importante hablar de ese tema de prepararse. Sí, exactamente, la preparación. Entonces, yo les decía, el frijolito, el porotito. Yo por ahí tengo un pastor amigo. Él siempre se ríe porque sabe de una vez que quién es. Él dice que también le tocó a él hacer el experimento, pero él veía como que la matica no crecía tan rápido y entonces él quiso ayudarle. Entonces, ¿cómo le ayudó? Empezó a jalar el tallito hasta que, ¿qué pasó? Se quedó con el tallito, el vasito en una mano y el tallito en la otra y dañó el proceso. Entonces, es interesante ver que Jesús dice que este agricultor, después que siembra la semilla, se va a dormir, ¿sí? Y sea que él esté dormido, sea que él esté despierto, haciendo cualquier otra cosa, él no sabe, no entiende qué proceso está experimentando la semilla en la tierra. Él no está viendo cómo es ese proceso, él no tiene idea, porque él no sabe cómo germina la semilla, cómo la semilla entonces se convierte en esta planta y esta planta crece y finalmente da fruto y muchas semillas más. Pero aunque él no lo sepa, algo está sucediendo allí en la tierra, ¿sí? Y es interesante que el agricultor, y tú lo decías ahorita, el agricultor siembra la semilla y se va a dormir porque él sabe el trabajo que ha hecho, ¿sí? Él sabe el trabajo que ha hecho. Él sabe que hizo un buen trabajo, que preparó la tierra, que puso la semilla. Ahora, la semilla no es que cualquier semilla, es una semilla que debe estar también seleccionada, también de alguna manera procesada, y pone la semilla y hace todo este trabajo. Entonces, que simplemente cuando el agricultor logra hacer todo su trabajo, puede ir a descansar. Y puede ir a descansar básicamente por dos razones, ¿sí? Una de ellas es porque hizo el trabajo, ¿sí? Logró hacer el trabajo que tenía pensado para sembrar la semilla. Y lo más importante es que si lo hizo bien, él puede estar tranquilo, que va a dar fruto esa semilla. Pero lo segundo por lo que este agricultor puede ir a descansar tranquilamente es porque él no tiene control sobre el proceso de esa semilla. Y así es. Y vamos a leer también a Marina. Marina nos pone qué le gustó del texto y dice así: me llama mucho la atención el 28, el versículo 28 dice: la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Es como, ¿sí? Es como dice el pastor, se prepara el terreno, se siembra la semilla, pero aún así hay que estar regando y quitando hojitas, hierba, y ella va creciendo hasta dar su fruto. Semilla da paso a otra nueva planta. Muchísimas gracias, Mari. Muchas gracias, Marina. Un saludo para toda la familia. Y exactamente, entonces eso va a dar mucho fruto y mucha más semilla. Entonces el agricultor va a descansar porque no tiene el control. Entonces hablábamos al principio acerca del estrés, y en lo personal creo, y por eso me gusta mucho este texto, porque creo que el estrés que a veces manejamos, ¿sí? Porque todos manejamos algún nivel de estrés, algunos no tanto como para andar jalándose los pelos y mordiéndose los dedos, pero sí. Otros sí. Hay otros sí. Sí. Pero sí, todos manejamos algún nivel de estrés. Pero creo en lo personal que el estrés que a veces manejamos es producto de querer tener control de eso que no podemos tener control. Exactamente, es que la semilla va a crecer sola. La semilla no va a crecer porque el agricultor haga otra cosa más. Lo que hizo, ya lo hizo. Ya movió la tierra, ya puso abono en la tierra, ya preparó la tierra, ya puso la semilla. De ahí para adelante ya no
puede hacer nada más. Por más que quiera hacer, ya no puede hacer otra cosa sino esperar. Exactamente, esperar. Esperar que el trabajo que hizo produzca fruto. Ahora, como dice Marina, ¿sí? Obviamente el agricultor debe hacer otras labores, como por ejemplo regar la planta, regar la tierra, sacar la basura, la suciedad que haya alrededor, pero no puede hacer nada por generar el crecimiento de la semilla. La semilla va a crecer, ¿sí? Por el hecho de haber estado allí en la tierra. Y es un proceso que el Señor hace, que Dios hace. Entonces, alguien alguna vez, el pastor William Rodríguez, una vez que lo compartimos esto, lo decía, que en esta parábola lo que vemos es la unión de dos fuerzas. La fuerza que podemos hacer nosotros y la fuerza que hace Dios. O la unión de dos trabajos. El trabajo que hacemos nosotros, o que en este caso hace el agricultor, y el trabajo que solamente puede hacer Dios. El agricultor hace su parte. El agricultor trabaja la tierra, la ha preparado, la ha abonado, ha hecho todo de manera excelente. Pero luego pone la semilla y de ahí para allá pierde absolutamente el control del proceso de la semilla. Ahora Dios es el que tiene el control del crecimiento de esa semilla, de la germinación, o que esa semilla germine y pueda dar el fruto que entonces el agricultor está esperando, ¿sí? Pero el agricultor no puede hacer nada más. El agricultor no se puede estresar. El agricultor, por mucha más fuerza que haga, por mucho más deseo, por mucho más afán que le ponga, no va a crecer más rápida la semilla. Y a veces el estrés que nosotros manejamos es producto de eso, de nosotros querer ayudar a crecer esa planta, a crecer esa semilla. A veces hacemos el trabajo del agricultor, pero queremos hacer también el trabajo de Dios. Recuerdo con lo que estamos hablando un versículo también, o un texto que está en la palabra, que dice que por mucho que nosotros nos afanemos, no vamos a ponerle un día más de vida a nuestros días. Nosotros no tenemos el control de lo que va a pasar. Miren lo que estamos en este momento, en una pandemia. Estamos en una situación que no lo esperábamos, o que tal vez no pensábamos pasar nosotros y lo estamos pasando. Y era algo que sabíamos que iba a venir, era algo que teníamos el control, no. Y es tan así que todavía tenemos que esperar, estar en cuarentena, escuchar lo que las autoridades nos digan, porque mientras no hay una vacuna, mientras no hay un tratamiento, pues tenemos que esperar y ver qué pasa y seguir como en esta sensación de incertidumbre. Y eso pues genera estrés. Así es. Entonces es confiar en que hay una parte que nos corresponde a nosotros, especialmente hablando de este tiempo, y como lo decía mi esposa, hablando de este tiempo, de esta coyuntura social, de salubridad que estamos viviendo, hay una parte que nos corresponde, y es cuidarnos, es seguir las recomendaciones de las autoridades, protegernos, estar en casa, aislarnos socialmente. Pero hay otra parte que le corresponde a Dios, y esa parte no la podemos hacer nosotros. Entonces nosotros nos estresamos, nos afligimos, nos angustiamos cuando nosotros queremos hacer lo que solamente puede hacer el Señor, lo que solamente le corresponde a Dios. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero permitamos que Dios haga la parte que solo Él puede hacer. Y hay un texto que compartíamos ayer precisamente en un tiempo de oración, y Aida compartía con nosotros y que quisiéramos hoy leerlo ahí en Salmos 46, verso 10 y 11, y es un salmo, y son dos versículos maravillosos, y que nos invitan a eso, a dejarnos guiar por el Señor, dejarnos ministrar por el Señor, obrar por el Señor, y que podamos, como dice el Salmo, tener quietud. Entonces, mi esposa lo va a leer. Bueno, dice los dos versículos: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Así es. Estar quietos. Qué difícil para nosotros estar quietos, ¿no? Sí, definitivamente. Muy difícil. Qué difícil es no querer tener el control. Qué difícil es decir, vamos a aquietarnos
y esperar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Y me gusta mucho, y ayer que lo leíamos, este texto en Salmo me llamaba mucho la atención. Estén quietos y vean quién es Dios, ¿sí? Estar quietos y esperar en el Señor. Conocer a Dios en medio de la quietud. Qué interesante es poder ver actuar a Dios en medio de estas circunstancias. Cuando nosotros queremos intervenir, cuando queremos hacer lo que mi amigo hacía, de ayudar a crecer la plantica, no vemos a Dios actuar, ¿sí? Cuando nosotros queremos ayudar a crecer los procesos o queremos ayudar a madurar ciertos procesos, allí nos equivocamos y no permitimos que Dios obre, y no podemos ver a Dios obrando. Y Dios lo puede estar haciendo, y Dios puede estar haciendo muchas cosas, pero nosotros, por nuestro afán, por nuestras carreras, por nosotros querer darle más crecimiento a la semilla y ponerles más cosas allí para que crezca más rápido, nos perdemos la oportunidad de ver a Dios actuando de una manera especial en nuestras vidas. Entonces, la invitación de esta noche, si usted ha experimentado como nosotros en algún momento, en algún nivel, el estrés de toda esta situación, confiemos en el Señor. Permitamos que Dios haga la parte que solamente Él puede hacer. Usted no puede darle crecimiento a la semilla. Esa tarea le corresponde solamente a Dios. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? Preparar la tierra, sembrar la semilla. Pero cuando ya hemos sembrado la semilla, seamos conscientes que hemos perdido absolutamente todo el control. Ahora, ¿quién tiene el control? Dios, aunque Dios siempre ha tenido el control. Pero ¿quién tiene el control del crecimiento de la semilla? Solamente el Señor. Allí usted y yo no podemos hacer nada más que regarla, que limpiar. Y eso es a través de la oración. Orar, confiar en el Señor, confiar en la obra que solamente Él puede hacer. Estarnos quietos, aquietar nuestro corazón, aquietar nuestro espíritu, nuestra alma y dejar que Dios actúe y que podamos ver a Dios obrando. No hay nada más especial que ver a Dios obrando en nuestras vidas. Amén, así es. Y es interesante también pensar que esa quietud, mientras nosotros creemos que nada está pasando, ahí dentro, en esa tierra, con esa semilla, algo está pasando. Esa semilla está por reventar, esa semilla pasa también un proceso y hay que tener paciencia. Y esperemos, no es que no esté pasando nada, algo está pasando, siempre algo está pasando, y siempre debemos esperar lo mejor, más cuando nuestra fe está puesta en Dios, más cuando tomamos esta palabra, cuando tomamos la semilla del Señor, que es su palabra, y la sembramos en nuestro corazón, y aunque nosotros no veamos, Dios está haciendo una obra. Lo que sí nos toca y nos corresponde hacer es esa limpieza, es lo que decía mi esposo, es estar al pendiente de esa semilla, estar, no porque no se vea, no porque no ha crecido, no pensar que nada está pasando, sino creer. En realidad, a eso nos lleva Jesús cuando nos invita a pensar en esta parábola. Todo esto tiene que ver con fe. Todo esto tiene que ver con creer. Y esa es la invitación a que esa semilla que se siembra en tu vida o que ya se ha sembrado, la puedas ver. Pero la vas a ver por fe. Así es. Y así funciona el reino de los cielos. Recuerde que la parábola la parábola comienza. El reino de los cielos es como este agricultor que trabajó, que hizo lo que le correspondía, pero que luego que terminó su trabajo, él fue a descansar. Él no sabe, como decía mi esposa, no tiene idea qué está sucediendo en la tierra, pero sabe que algo está pasando, que él no tiene el control, que él puede aportar, pero que todo eso está fuera de sus manos. Simplemente le queda confiar, tener fe, que en algún momento el resultado de su trabajo será una abundancia de fruto. Y así termina diciendo la parábola. Cuando ya el grano ha crecido, dice, entonces sale un tallo, la espiga, después finalmente el grano madura. Y entonces, ahí sí, el agricultor ha visto el resultado del trabajo que él hizo, pero de la obra de Dios
allí, en todo ese crecimiento. Y cuando ya Él ha visto todo esto, entonces Él viene, mete la hoz y obtiene todo el fruto de la cosecha, todo el fruto del trabajo que Él hizo semanas antes, meses antes. Pero ahí está el fruto. Todo lo que Él creyó, en lo que Él confió y en lo que Él tuvo fe, tuvo resultado. Así funciona el reino de los cielos. Entonces, nuevamente, la invitación es a eso. Hagamos lo que nos corresponde hacer, pero confiemos en que hay otra parte que le corresponde al Señor. No nos corresponde a nosotros. No asumamos la tarea y no querramos tener control sobre lo que no podemos tener control. Esa es la invitación y queremos orar por ustedes. Queremos orar por cada uno de ustedes, los que han estado conectados con nosotros, los que van a ver este video y especialmente por las familias. Vamos a orar especialmente por las familias que hoy están viviendo momentos difíciles, angustiosos, como nos decía hace un momento Lulú. Ella está sola porque su esposo está lejos. Hay muchas otras familias que están viviendo situaciones similares. Hay familias que han perdido su trabajo. Hay familias que no tienen recursos. Hay familias que han perdido su negocio. Vamos a orar por ellos para que podamos verdaderamente confiar en la obra del Señor. Para que podamos, como decía el Salmo 46, estar quietos y podamos ver a Dios obrando en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra economía. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder tomar estos minutos para compartir con cada una de las personas que han estado con nosotros conectadas y han estado compartiendo. Señor, te pedimos en esta noche, Padre, que Señor abra los cielos sobre cada familia. Señor, ponemos delante de ti las familias que están atravesando momentos difíciles. Señor, por causa de esta pandemia, por causa de este confinamiento, esta cuarentena, muchos, Señor, han perdido su trabajo, han perdido su negocio. Otros, Señor, que han estado a la espera durante mucho tiempo de procedimientos médicos, Señor, han visto cómo, Señor, esas oportunidades se han cerrado. Señor, y hoy están sufriendo los estragos de alguna enfermedad. Señor, hoy oramos y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que obres sobre sus vidas, sobre aquellas personas que están solas en sus hogares, aquellos que por causa de esta situación se han visto esas familias fragmentadas, separadas, familias que han quedado en otras ciudades, que han quedado incluso en otros países. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú extiendas tu mano de misericordia, que tú toques sus vidas y, Señor, que por sobre todas las cosas tú traigas paz a sus corazones. Trae paz a nuestras vidas, Señor, que podamos, como el agricultor, podamos, Señor, hacer la parte que nos corresponde, pero luego entregarte a ti el control, Señor. Ayúdanos para que, Señor, cuando querramos tomar el control de algo que no podemos, Señor, podamos comprender y podamos recordar esta parábola y podamos entender que solamente tú puedes dar crecimiento a la semilla, solamente tú puedes tomar control de lo que para nosotros es imposible. Tú puedes tomar el control de la salud, de la economía, de las relaciones, de familiares, de todo, Señor. Solamente tú puedes obrar. En ti, Señor, está el poder. Padre, gracias te damos por tu palabra y por lo que haces cada día en favor nuestro. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, muchas gracias por compartir este tiempo en conexión con Fra Río. Queremos invitarles para que el próximo jueves también podamos tener este espacio. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la participación y esa es la idea, que juntos podamos aprender. Los amamos mucho. Exactamente. Recuerde que tenemos algunas transmisiones en la semana. El domingo, 10 de la mañana, tenemos nuestra transmisión, nuestro servicio familiar, nuestra reunión general en nuestra iglesia virtual o en nuestro templo virtual de Facebook. Vamos a estar transmitiendo. Entonces queremos invitarles para que nos acompañen el día domingo, 10 de la mañana, hora Colombia. Y durante las transmisiones que tenemos en la semana, entonces también invitarles para el próximo jueves a las 7 de la noche vamos a tener nuestra conexión
Confra Río. Les amamos mucho. Sandrita, un abrazo muy grande para usted, para todos los que nos han estado acompañando, para Joana Villa desde Chile, para Lulú, para Iván Mora. Querido amigo, un abrazo bien grande. Él nos está escribiendo desde Ecuador, para cada una de las personas, para Marina, Rodolfo, las niñas, un abrazo muy, 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 muy grande. Para Aida, que estuvo ahí también compartiendo con nosotros, Viviana, Natalí de Anorí. Un abrazo muy, muy grande para todos. Que el Señor les bendiga y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Adiós.